Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días con todos. Les saluda el pastor Carlos Martínez y junto con mi esposita, la pastora Diana Galán, les enviamos nuestros mejores deseos de que el año 2025 sean plenos de dicha. Nosotros le servimos a nuestro Dios en Montevideo, Uruguay. Y en esta semana estamos estudiando la serie Dios, fuente de toda bendición. Hoy estaremos analizando el mensaje Bendecidos los que lloran. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amada familia, tenemos que pensar y luego entender que Dios existe y que le importo. Esto es primordial. Tenemos que entender que debemos creer en Él y que Él tiene el poder para ayudarme a recuperar. Debemos dejar de actuar como si fuésemos Dios y mejor permitamos recibir el poder de Dios y tengamos una visión clara de la esperanza y la ayuda que Dios ofrece. Pero primero veamos dos bendiciones que Dios nos da, pero que vienen disfrazadas, y estas son el dolor y el duelo. Y aquí vamos a aprender a acceder al poder de Dios, fuente de toda bendición. En primer lugar, el duelo, el sendero de Dios al consuelo. Amada familia, el ser humano, tanto el creyente como el no creyente, tiene áreas en sus vidas que le provocan un gran problema, que son la tristeza y el dolor profundos, porque las consecuencias son devastadoras. El dolor tiene la particularidad de esclavizarnos, y muchas personas, para liberarse de este dolor, usan drogas, alcohol y, en casos extremos, del suicidio. También utilizan la ira para controlar a familiares y amigos, para poder manipularlos. Toda persona que pasa por un dolor profundo quisiera beber de una fuente que alivie ese dolor. La pérdida de un ser querido, la pérdida de la fuente de ingresos económicos o de un matrimonio, etc., producen gran dolor y un sentido de pérdida, y es cuando empieza lo que conocemos como el duelo, y con esto un dolor continuo. Pero Dios, que nos conoce muy bien y es la fuente de todo consuelo y que desea que no nos quedemos atascados en el proceso del duelo, sino que su deseo es que alcancemos el consuelo, nos ha dado el llanto. Mire qué interesante, nos ha dado el llanto como sendero para alcanzar el consuelo. Así nos dice Isaías 61, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios: a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Querida familia, es imperativo para Dios que mediante el proceso del duelo vayamos bebiendo de su fuente la gloria, el gozo y alegría para el consuelo tan anhelado. Como el punto número 2, veamos el dolor, el antídoto para el autoengaño. Miren, en medio del camino del duelo existe un laberinto llamado negación, el cual es muy peligroso porque es un autoengaño. Es querer negar la realidad. En otras palabras, querida familia, es decidir vivir mirando un espejismo. Pero la fuente de sanidad que Dios utiliza para volver a la realidad, adivinen qué es. Sí, es el dolor, aunque parezca contraproducente. El gran escritor y apologista cristiano C.S. Lewis, conocido por su saga de las Crónicas de Narnia, nos ilustra esto que decimos de la siguiente manera. Dice: Dios nos susurra en nuestros deleites, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Interesante y hermoso, ¿verdad? El dolor es el método de Dios, amada familia, para informarnos que algo anda muy mal y requiere de nuestra atención inmediata. Si el dolor no fuera el aviso oportuno de un apéndice que está a punto de estallar, usted no podría actuar con anticipación para evitar la muerte. Entonces,
Si en su vida o familia suena la alarma del dolor, la solución no es acallar la alarma, sino saber qué es lo que está activando para tomar decisiones oportunas. Tristemente, querida familia, la mayoría de las personas quieren apagar la alarma del dolor. ¿Adivinen con qué? Con trabajo, o con alcohol, o con sexo, o con drogas, y muchas otras cosas más. Si usted, amada familia, ignora la alarma del dolor, su vida puede entrar en un caos. El hecho de que Dios permita que entre el dolor en su vida no significa que Él sea el causante, y mucho menos que Dios disfrute verlo sufrir, sino que el dolor se debe con frecuencia a las malas decisiones nuestras o a las malas decisiones de otras personas que hicieron o tomaron acciones en contra de nosotros o de otras personas. Tenemos que saber que Dios nos ama. Eso es importante, amada familia, que tenemos que saber. Dios nos ama y quiere llevarnos del dolor a la sanación. Dios utiliza el dolor para bien, para alcanzar el consuelo y evitar el autoengaño de vivir en la negación del problema. Mire, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 21 y 22, nos dice la palabra de Dios: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Mire qué hermoso pasaje bíblico. Dicho esto, examínese un momento usted. ¿En qué nivel está su dolor? Hágase esa pregunta. Otra pregunta: ¿está usando Dios el dolor para captar su atención? Amada familia, Dios es la fuente de la sanidad, de la aflicción y el dolor. Y el dolor es necesario para conocer la realidad del problema y encontrar en Dios la medicina adecuada. Debemos depender de Cristo y formar su carácter en nosotros, querida familia. Como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué hermoso como el Señor nos habla el día de hoy. Punto 3, amada familia. Dios es la fuente de poder para cambiar su situación. Dios tiene el poder para cambiar a usted. Dios tiene el poder para cambiarlo. O para cambiar su situación que está viviendo. Y en ocasiones para cambiar las dos cosas. Es difícil, amada familia, entender este poder. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Nos dice: ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Mire qué hermoso cómo habla del poder, de la fuerza para resucitar a Jesucristo. Si Dios tiene el poder para levantar a Jesús de entre los muertos, amada familia, entonces puede levantar un matrimonio muerto, ¿verdad? Liberarnos de una adicción. Tiene el poder de quitar nuestra culpa y vergüenza. También tiene el poder para que el pasado doloroso nos siga lastimando en el presente. La situación puede parecer irremediable, amada familia, porque con sus fuerzas usted sabe que no es posible cambiar dicha situación o a una persona, ¿no? Cambiarla a una persona. Pero la Biblia y las iglesias están llenas de testimonios de cómo Dios pudo hacer posible lo imposible. Como dice Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amada familia, para ser partícipe de este poder divino, debemos aprender a conectarnos a Él, como si fuera Dios la fuente trifásica de corriente eléctrica que tenemos en la casa, que consiste en, primero, poder, segundo, amor y tercero, dominio propio, como lo dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el poder? El poder es, necesitamos poder para romper hábitos. Necesitamos ese poder de Dios para romper hábitos que nos atan y son más fuertes que nosotros.
poder para hacer lo correcto, tanto en público como en privado, para soltar el pasado que nos lastima, poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Necesitamos de ese poder. Segundo, el amor. Necesitamos recibir el amor sacrificial de Jesús, querida familia, y solo así aprender a dar ese mismo amor para establecer relaciones profundas, significativas y auténticas en lugar de relaciones superficiales y egoístas. Y tercero, dominio propio. Miren, familia, solo Jesús en nosotros nos habilitará para darle órdenes a nuestro corazón, que nos controla por medio de las emociones, y así tener por primera vez nuestras vidas bajo el control de Jesús, quien es el único que tiene el poder para hacerlo. Eso es lo que necesitamos aprender. Querida familia, la única forma de conectarme a este inmenso poder de Dios es creyendo, pero también recibiendo. Es decir, creer en 3 verdades fundamentales acerca de Dios. Creer que existe primero. Creer que tú sí le importas a Dios. Segundo. Y tercero, creer que Él tiene el poder para ayudarle. Y en segundo lugar, recibir en su vida al Salvador del mundo. Pídale, amada familia, que le ayude. Dígale que usted solo no puede llevar su vida a la sanación, alcanzar el verdadero consuelo en medio del dolor. No puede usted solo, sino que necesita de Él. Y así usted recibirá la voluntad para decidir cambiar. Que esto es importantísimo que usted sepa. La carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vamos a orar, amada familia. Señor, cuando agoté todos mis recursos y no tuve a quién recurrir, toqué fondo. Luego pude ver a Dios esperándome allí muy pacientemente. Él me dio el poder para hacer los cambios que fui incapaz de hacer por mí mismo. Dejar de negar mi realidad para pasar a la gracia de Dios no fue fácil. Hoy admito que el alcohol era más fuerte que yo, por ejemplo, y que mi vida estaba fuera de control. Y esto fue una de las cosas más difíciles, aceptar esto. Eso puede ser hoy su caso. Hay que admitir que ninguna relación sentimental puede llenar mi vacío de amor. Tampoco esto fue fácil aceptarlo. Como para usted no puede ser fácil aceptarlo. Pero cuando yo creí a Dios y recibí a su Hijo Jesús, pude ser consolado del llanto continuo que llevaba por dentro. Solo tuve que creer en Él y recibirlo en mi vida, y Dios hizo lo demás. Si usted quiere recibir la consolación que tanto anhela en medio de su dolor, si usted quiere que el dolor termine y llegue la sanidad, tenga el valor de aceptar que usted no puede cambiar nada y que solo Dios puede cambiarlo todo, y descubrir que es verdad cuando Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.